Hace décadas atrás había un programa de televisión que se llamaba Matrimonios y algo más, pero en el Señor es matrimonio y mucho más. ¿Cómo les va? Estamos estudiando en la hora silenciosa, 1 Pedro capítulo 3, nos toca versículo 1 al 7 y allí el tema es acerca del matrimonio espiritual. Hay una historia que cuenta McClanahan cuando escribe acerca de 1 Pedro y de este pasaje. Cuenta que la esposa de Douglas MacArthur, embajador de Estados Unidos en Japón, en un momento recibe un llamado donde preguntan por su esposo. Ella creía que era un asistente, pero en realidad era el secretario de Estado. Y ella contesta, bueno, MacArthur está donde siempre está los días de semana, los sábados, los domingos y las noches, en esa oficina. Estaba malhumorada, ofuscada, y entonces inmediatamente después el embajador, Douglas MacArthur, recibe una orden telefónica del secretario John Foster Dulles que le dice: hombre, váyase a su casa inmediatamente, el frente de su casa se está desplomando. ¿Cuántas veces este es el informe de familias o matrimonios donde tal vez estamos perdiendo de vista lo esencial, lo fundamental, el matrimonio? Y es el gran ataque del enemigo de las almas, que trata de destrozar y destruir ese diseño de Dios del matrimonio y de la familia. Y aquí encontramos del verso 1 al 6 el modelo de la mujer espiritual, y en el versículo 7 el modelo del varón o del marido espiritual. Leemos juntos: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y aquí recordamos que Pedro le está escribiendo a familias que están en un contexto de persecución, cristianos que han perdido y están perdiendo todo por amor a Cristo, y le habla a la mujer y le dice que tiene que tener una actitud evangelizadora, tiene que estar sujeto a sus maridos, y está hablando de un ejemplo de una mujer casada con un incrédulo, y le dice: estén sujeta para que los maridos sean ganados para Cristo. Vean a sus maridos con ojos y actitudes evangelistas. En segundo lugar, habla no solo de una actitud evangelizadora, sino un andar evaluado, para que ellos sean ganados sin palabra por la conducta, considerando vuestra buena conducta en el Señor. Versículos 1 y 2. Aquí encontramos en el versículo 1 dos veces la palabra logo, que significa palabra. Los que no creen a la palabra. O sea que hay maridos que no creían a la palabra, y en este caso es la palabra de Dios. Dice: se han ganado sin logo, sin palabra, sin que la mujer use la palabra, porque evidentemente está haciendo referencia a una mujer que quiere que su marido sea ganado para Cristo. Entonces continuamente le está dando la palabra, y le dice Pedro: bueno, cambiemos la estrategia, mostremos por la conducta la palabra de Dios. Que nosotros seamos los libros abiertos, porque Dios nos llamó no solo para ser libres, sino para ser libros. Que mostremos un cambio y un andar completamente diferente. La actitud evangelizadora, el andar evaluado, pero también el atuendo esencial. ¿Cómo ganarlo? Bueno, no por medio de el atuendo sensual. Aquí está hablando de la práctica que se tenía en ese tiempo de sombreros grandes, peinados ostentosos y demás, y habla de un ornato, y se está usando aquí la palabra cosmos, que
se usa cosmo como mundo y se refiere a lo que nosotros usamos como cosmético, ¿sí? Eh, no usar la moda para conquistar al varón, sino que sea y que se exprese el ornato sea el del corazón. No está diciendo de que la mujer tiene que descuidarse, eh, sino que al contrario, tiene que vestir bien, pero debe destacar dentro de lo que es su atuendo, su vestido, lo principal, lo que es del corazón. Y le da un antecedente, un ejemplo, el ejemplo de Sara. Así también se ataviaban, dice, las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Está presentando que el énfasis en la vida de la mujer no debe ser lo exterior, sino el interior. Y el ejemplo está en el antecedente de Sara. Y pone un ejemplo muy interesante es cuando Sara le llama a Abraham, le llama Señor. ¿Y en qué contexto ocurre esto? Génesis capítulo 18, versículo 12, cuenta el momento en que Sara escucha de que va a ser mamá y ella dice, puede ser que yo siendo vieja tenga este deleite, ella se ríe. Eh, y luego justamente esto es lo que causa que su hijo llegue a llamarse Isaac, que significa risa. Pero ella dice, puede ser que yo encuentre este deleite que siendo vieja llegue a ser mamá y que también mi Señor llegue a engendrar un hijo siendo él viejo. Y es allí donde le llama Señor a Abraham. Y esta expresión nos está hablando de algo muy importante. El punto de referencia de una mujer espiritual está primero en Dios. Esto es lo que hace esta mujer espiritual, busca ganar a su marido para Dios. Trata de vestir de tal manera que su atuendo sea de grande estima delante de Dios y que eh, sea como Sara, que esperaba en Dios. Pero hay algo importante, un punto de referencia natural aquí en las relaciones interpersonales. El punto de referencia de Sara era Abraham. Abraham era un hombre de fe, Sara es conocido como una mujer de fe, pero ¿por qué? Se refería espiritualmente a Dios, pero también el punto de referencia relacional en la tierra era con Abraham. Abraham era un hombre de fe y entonces su esposa era una mujer de fe. El punto de referencia de Sara era Abraham, porque este es el modelo original allí en el Edén. Cuando Dios hizo a Adán, le presentó a su mujer y que había sido extraída de su costado, y Adán no le llamó inicialmente Eva, que es madre de los vivientes, sino que le llamó varona, porque del varón fue tomada, diciéndole que el punto de referencia de la primer mujer fue el varón. Y esto es algo fundamental. El punto de referencia de la esposa tiene que ser el esposo. Nosotros también como maridos tenemos que saber reflejar esto y transmitir. Una mujer de Dios experimenta y tiene que experimentar una contracultura, una actitud evangelizadora, un andar evaluado, un atuendo especial, un antecedente ejemplar. Se ha casado con Cristo antes que con su marido y busca conquistarle para su Señor, no con palabra, ni imposición, ni moda, ni sensualidad, sino con una vida que en todo refleja la imagen de Cristo. Y termina en el versículo 7 hablando del marido espiritual. Y dice allí, vosotros maridos igualmente. Está colocando al hombre en el mismo lugar. Dice, maridos igualmente.
vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y aquí habla de la sabiduría diaria. Vivid con ellas sabiamente. Muchas veces nosotros los esposos vivimos sin ellas, ¿sí? Eh, vivimos todas las experiencias, pero no hacemos partícipe a nuestra esposa de lo que vivimos y las vivencias. Nos dice acá, la sabiduría diaria es vivir con ella sabiamente. En segundo lugar, una sensibilidad dedicada, tratarla como vaso más frágil. Y un adicional, el sexto sentido. Nosotros decimos muchas veces que la mujer tiene un sexto sentido. Bueno, aquí tenemos el sentido divino que debe tener el varón. Verlas como a coherederas de la gracia de la vida. Observarla como hermanas en Cristo y herederas de esa gracia de la vida. Y entonces sí, habrá una súplica despejada para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muchas veces como cristianos, como varones, en las iglesias podemos ponernos de pie y con toda libertad usar expresiones de amor a Dios, como si nuestra vida fuera una vida correcta y está todo bien, y podemos llegar a engañar incluso a toda una congregación. Pero qué distinto es cuando podemos llegar a la presencia de Dios en la intimidad del hogar con nuestra esposa, sabiendo que nuestras oraciones no tienen estorbo. ¿Cuál es el secreto para que tengamos un matrimonio y una familia que sea matrimonio y mucho más? El secreto está aquí, está en la oración, está en poder presentarme al trono de la gracia de Dios diariamente con mi esposa, con toda libertad, sabiendo que mi oración no tiene estorbo. Hay una súplica despejada, hay un cielo abierto, porque delante de ella sé que no puedo fingir y delante del Señor tampoco. Un varón de Dios asume su rol de vivir con su esposa, una sabiduría diaria, una sensibilidad dedicada, un sentido divino, una súplica despejada, y en esa presencia mostrar lo que significa el amor de Cristo. Quiere el Señor que en esta sociedad que tiene los valores cambiados y que está corrompida, pongamos bien en alto lo que es matrimonios, y que sea matrimonios y mucho, mucho más para la gloria de Dios. Será hasta la próxima. Dios le bendiga.